Me llamo Valeria, y durante años creí que la vida no era más que una sucesión de casualidades, coincidencias sin importancia. Las señales, el universo hablando, la energía invisible. Todo eso era para los demás, para los que necesitaban tranquilizarse, ¿sabes? Yo era racional, pragmática, controlaba mi vida. Bueno, eso creía, porque en realidad es cuando crees que lo controlas todo que el universo decide demostrarte que no controlas nada. Y ese día, Dios mío, ese día lo cambió todo. Era un martes cualquiera en la Ciudad de México. Noviembre. Ya sabes, ese tipo de mañana gris donde la llovizna golpea contra las ventanas del Metrobús, donde la gente evita mirarse, perdida en sus pensamientos. Salía de la estación Insurgentes con un café cargado en la mano, mi bolsa demasiado pesada en el hombro. Tenía 29 años, un trabajo decente en una agencia de comunicación, un pequeño departamento en la colonia Condesa. Desde fuera todo iba bien, pero por dentro, era un caos, porque tenía un secreto que me impedía dormir, que me despertaba a las 3 de la mañana con esa sensación de ahogo en el pecho. Las deudas, 43,000 pesos de deudas. ¿Cómo había llegado a eso? Pues, nunca es una sola decisión, ¿ves? Es un crédito para el carro que se descompone. Luego otro para ayudar a mi mamá cuando perdió su trabajo. Luego las tarjetas de crédito para tapar los huecos, para fingir que todo está bien. Y antes de que te des cuenta, estás atrapada. Las cartas se acumulan, las llamadas de los cobradores, esa vergüenza paralizante que te carcome por dentro. Sonreía en la oficina, reía con mis colegas, pero en la noche, en mi departamento silencioso, lloraba frente a la computadora viendo mi estado de cuenta. Menos 3,200 pesos, y cada mes empeoraba. Nadie lo sabía, ni mis amigos, ni mi familia. Me daba tanta pena. En nuestra sociedad, el dinero es tabú, ¿no? Podemos hablar de nuestros problemas de pareja, de nuestras angustias existenciales, pero decir que estamos hundidos en deudas es como admitir que fracasaste, que no eres capaz de manejar tu vida de adulta. Así que me callaba, y ese silencio francamente me estaba matando poco a poco. Ese martes tenía cita en el banco, otra vez, para negociar un plazo, para suplicar, para explicar que iba a salir adelante. El asesor, un hombre con lentes finos y mirada fría, me había escuchado con esa cortesía profesional que apenas oculta el juicio. Señorita Valeria, usted comprende que ya no podemos. La situación es insostenible. Asentí con la cabeza, las manos apretadas sobre mis rodillas, sintiendo que las lágrimas subían, pero nunca lloraba delante de los demás. Nunca. Salí de ese banco como un autómata. La llovizna había cesado, pero el cielo seguía pesado, gris, opresivo. Caminaba sin rumbo por Paseo de la Reforma, mirando correr el agua de las fuentes. Y entonces tuve ese pensamiento terrible, ese pensamiento que me heló la sangre. ¿Y si desapareciera? ¿Realmente alguien lo notaría? Es una locura cómo las deudas pueden hacerte sentir invisible, insignificante, como si tu valor como ser humano se resumiera a un número negativo en una pantalla. Me senté en una banca cerca del Ángel de la Independencia. Casi no había nadie. Un señor mayor con su perro, 2 personas trotando, el ruido de la ciudad a lo lejos, como un zumbido continuo. Y yo, ahí, en medio de todo eso, me sentía completamente sola. Cerré los ojos, respiré, y en ese silencio interior murmuré algo que nunca antes había hecho. ¿Una oración? ¿Una petición de ayuda? No sé bien. Solo dije, si hay algo, alguien, en algún lugar, ayúdame, porque ya no puedo más. Abrí los ojos. Nada había cambiado. Obviamente. Las mismas nubes, la misma avenida, la misma angustia en mi pecho. Me reí con amargura. Bueno, Valeria, ahora hasta le hablas solo al cielo. Ya tocaste fondo. Me levanté para irme cuando algo llamó mi mirada. En la banca, metido entre las tablas de madera, había un pequeño trozo de papel blanco, arrugado, un poco húmedo. Normalmente lo habría ignorado. Probablemente un boleto del Metrobús, un recibo,
nada importante. Pero ahí, sin saber por qué, extendí la mano y lo tomé. Era una página arrancada de un libro. Los bordes estaban desgarrados de forma irregular, la tinta un poco corrida por la lluvia. Pero todavía se podía leer. Era un pasaje de un texto filosófico, algo sobre la aceptación, y en medio una frase estaba subrayada con lápiz. Lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Te das cuenta? Esa frase, ahí, en ese momento preciso, en esa banca donde acababa de derrumbarme espiritualmente, ¿qué era? ¿Una casualidad? ¿Una coincidencia? Miré a mi alrededor, como si alguien fuera a aparecer y decirme, ¡ah! Es cámara escondida. Pero no, nadie. Solo el viento que empezaba a levantarse, haciendo bailar las hojas secas en la banqueta. Regresé a mi casa con ese pedazo de papel apretado en mi mano. En el metrobús no dejaba de releerlo. Lo que resistes persiste. Lo que aceptas se transforma. ¿Qué significaba concretamente? ¿Aceptar mis deudas? ¿Aceptar que la había regado? Había pasado meses, no, años resistiendo, luchando, angustiándome, escondiéndome. ¿Y a dónde me había llevado? A ninguna parte. Estaba en el mismo punto. Peor incluso. Porque ahora, además del dinero, había perdido algo más. La esperanza. Esa noche, sentada en mi pequeña mesa de la cocina con una tisana que se enfriaba, hice algo que nunca me había atrevido a hacer. Saqué todos mis papeles, todos, los estados de cuenta, las cartas de los acreedores, los contratos de préstamo. Los esparcí todos frente a mí. Y en lugar de entrar en pánico, en lugar de llorar, solo los miré, los acepté. Esto es, Valeria, esta es tu realidad. 43,000 pesos. Es mucho, es aterrador, pero es lo que hay. ¿Y sabes qué? En verdad sentí que algo se soltaba en mi pecho, como si durante todos esos años hubiera estado conteniendo la respiración y que ahí, por fin, podía exhalar. Los días siguientes algo comenzó a cambiar. No mis deudas, estas seguían bien presentes, pero yo, mi energía, mi conciencia, seguía despertándome a las 3 de la mañana, pero en lugar de darle vueltas a mis errores, comenzaba a pensar diferente. Ok, universo, si tienes un plan, si todo esto tiene un sentido, muéstrame. Era raro para mí pensar así. Yo, que no creía en las señales. Pero francamente, ¿qué tenía que perder? El viernes siguiente, mi colega Fernanda me habló de un taller de crecimiento personal al que iba. Es gratuito, deberías ir. Hace bien. Normalmente habría dicho que no. El crecimiento personal no era lo mío. Pero ahí dije que sí, sin pensarlo. Como si algo me empujara. El taller era en una pequeña sala cerca del Metro Valderas. Había como 15 personas, todas sentadas en círculo. La facilitadora, una mujer de unos 50 años con un suéter beige y una sonrisa dulce, hablaba de la abundancia, de cómo nuestras creencias limitantes crean nuestra realidad. Y entonces dijo algo que me golpeó en plena cara. Atraemos a nuestras vidas lo que creemos merecer. Si te sientes indigna, el universo te mandará situaciones que confirmen esa indignidad. Dios mío, era exactamente eso. Durante años me había sentido indigna, indigna de tener dinero, indigna de ser feliz, indigna de triunfar. Y entonces, pues, había creado una vida que reflejaba exactamente esa creencia. Las deudas no eran solo cuestión de mala suerte o malas decisiones financieras. Eran una manifestación exterior de mi caos interior. De esa convicción profunda de que no merecía algo mejor. Después del taller, me quedé platicando con la facilitadora. Se llamaba Teresa. Le conté, por primera vez, toda mi historia. Las deudas, la vergüenza, la desesperación. ¿Y sabes qué me dijo? Valeria, esta deuda no es un castigo, es una enseñanza. El universo está tratando de enseñarte algo sobre tu relación con la abundancia, con tu propio valor. En ese momento, casi puse los ojos en blanco. Otra vez esa idea de que todo tiene un sentido, de que el universo habla. Pero ella siguió.
Las señales están por todas partes. Ese papelito que encontraste en la banca no fue una casualidad. Fue tu alma pidiendo una respuesta y el universo respondiendo. Pero hay que estar atenta. Regresé a mi casa perturbada. En el metro, línea 1, observaba a la gente a mi alrededor. ¿Cuántos de ellos cargaban también pesos invisibles? ¿Cuántos se sentían igual de solos, de perdidos? Pensé en lo que Teresa había dicho. Las señales están por todas partes. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si, desde el principio, el universo estuviera tratando de guiarme, pero yo estaba demasiado encerrada en mi miedo para ver? Esa noche tuve un sueño. Estaba en un bosque denso, oscuro. Caminaba sin saber a dónde ir. Tenía miedo, estaba perdida. Y de repente vi una luz, pequeña, titilante. Me acerqué y me di cuenta de que era yo, una versión de mí luminosa, serena, sonriente. Me tendió la mano y dijo, «Llevas un peso que no es tuyo. Suéltalo». Desperté bañada en sudor. El corazón acelerado. Las 4 de la mañana. Pero esta vez sin angustia, solo una extraña claridad. Pero esta vez sin angustia. El lunes siguiente tomé una decisión radical. Escribí un correo a mis acreedores. No para suplicar, no para negociar, solo para decirles la verdad. Esta es mi situación real. Esto es lo que puedo pagar cada mes. Es todo lo que tengo. Si no les parece, hagan lo que tengan que hacer. Pero dejo de mentir. Y lo envié, sin releer, sin pensarlo, con esa sensación extraña de liberación en el estómago. Luego hice algo todavía más loco. Llamé a mi mamá. No habíamos hablado de verdad en meses, solo conversaciones superficiales para fingir que todo estaba bien. «Mamá, tengo que decirte algo». Y le conté todo. Las deudas, la vergüenza, la desesperación. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Largo, demasiado largo. Creí que se iba a enojar, a decepcionarse, pero su voz, cuando habló, solo era tierna. «Mija, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Crees que eres la única que ha batallado con el dinero? Yo tuve deudas también, después del divorcio, y salí de ellas. No sola, pero salí. Hablamos por 2 horas, y por primera vez en mucho tiempo lloré. No de desesperación, de alivio. Las semanas siguientes fueron extrañas. Las cosas comenzaron a acomodarse. Mi jefe me llamó a su oficina. «Valeria, hemos notado tu trabajo estos últimos meses. Queremos proponerte un ascenso, con un aumento». Estaba impactada. Un aumento. En ese preciso momento de mi vida. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez la energía que estaba proyectando había cambiado. Que cuando dejas de esconderte, de sentirte indigna, el universo empieza a enviarte otros mensajes. Acepté el ascenso. Con el dinero extra, pude negociar planes de pago reales con mis acreedores. Algunos aceptaron quitas. Otros aceptaron plazos a 10 años. Todavía era largo, todavía difícil, pero al menos era manejable. Y sobre todo, ya no tenía esa presión constante en el pecho. Esa sensación de estar ahogándome. Pero el cambio verdadero, el verdadero despertar, no vino del dinero, vino de mi conciencia. Empecé a ver señales por todas partes. No cosas místicas o irreales, Solo sincronicidades, encuentros, libros que se caían de un estante en una librería exactamente cuando los necesitaba. Conversaciones con extraños que me daban justo la perspectiva que buscaba. Una canción en la radio con letras que respondían a mis preguntas internas. Un domingo por la tarde estaba en un café de la colonia Roma. Afuera lloviznaba. Ese tipo de llovizna fina y persistente típica de la Ciudad de México. Tenía un libro abierto frente a mí, pero estaba perdida en mis pensamientos. Una mujer de cierta edad, sentada en la mesa de al lado, me sonrió. «¿Todo bien, mija? Te ves como en otro lado». No sé por qué comencé a hablarle, a contarle mi historia. Me escuchó sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. Luego me dijo, «¿Sabes? El dinero solo es energía, y la energía circula. Tú bloqueaste esa circulación con tu vergüenza, resistiéndote. Ahora que dejas que fluya, que aceptas, va a regresar. De otra forma tal vez,
pero va a regresar. Pagó su café y se fue. Nunca la volví a ver, pero sus palabras se quedaron conmigo. Empecé a cambiar mi relación con el dinero. Antes, cada peso gastado era fuente de angustia. Ahora lo veía diferente. Agradecía cuando pagaba mis recibos. Gracias por la luz que calienta mi departamento. Gracias por el agua que sale de mi llave. Puede sonar tonto dicho así, pero francamente, lo cambiaba todo, porque el dinero que sale no es solo una pérdida, es un intercambio de energía, es la vida circulando. 6 meses después de ese famoso martes en que encontré ese trozo de papel en la banca, liquidé mi primera deuda grande, 15,000 pesos. Me quedaban muchos todavía, pero ahí, por primera vez, sentí que era posible, que iba a salir adelante. Y sobre todo, entendí algo fundamental. Esta prueba, estas deudas, esta desesperación, no era una maldición. Era una iniciación. Una invitación del universo a transformarme, a evolucionar, a entender cosas sobre mí misma que nunca habría entendido de otra forma. Porque antes, ¿quién era? Una chica que fingía, que se escondía detrás de una fachada de normalidad, que tenía miedo de mostrar sus debilidades. Ahora, era alguien auténtica, alguien que había atravesado la noche oscura del alma y había salido más fuerte, más consciente, más viva. Empecé a ayudar a otras personas que vivían lo mismo. No como experta financiera, solo compartiendo mi historia, diciéndoles, no estás sola, no eres indigna. Esto es solo una prueba, y las pruebas están ahí para revelarnos quiénes somos realmente. Creé un pequeño grupo de apoyo. Nos reuníamos una vez al mes en un café en la Ciudad de México. Gente de todos los entornos, todos con sus deudas, sus vergüenzas, sus miedos, y juntos nos apoyábamos. Celebrábamos cada pequeña victoria, cada peso pagado, cada creencia limitante superada. Hoy, 2 años después de ese martes lluvioso, todavía no he salido completamente de mis deudas. Me quedan unos cuantos años. Pero ¿sabes qué? Duermo bien. Sonrío de verdad, porque entendí que la verdadera riqueza no es una cuenta bancaria. Es la paz interior, que es la conexión con una misma, con el universo, con ese camino de transformación que cada quien debe recorrer. Las señales nunca han dejado de llegar. Siempre están ahí. A veces obvias, a veces sutiles. Una mirada amable de un extraño en el metro. Una frase en un podcast que resuena exactamente con lo que vivo. Un sueño que me trae una respuesta. El universo habla constantemente, pero hay que estar atenta. Hay que soltar el control, confiar, creer que todo tiene un sentido, incluso cuando es difícil. Esta experiencia me enseñó que las crisis financieras, las deudas, los momentos en que tocas fondo, no son el final, son el principio. El principio de un viaje de curación interior, de un despertar de conciencia. Porque es en esos momentos que te ves forzada a hacerte las verdaderas preguntas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué merezco? ¿Cuál es mi misión en esta tierra? Y cuando empiezas a responder honestamente esas preguntas, todo cambia. La energía cambia, el destino cambia. A veces miro ese papelito arrugado a que guardé, incluso lo enmarqué sobre mi escritorio. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, transforma. Se transforma. Esa frase fue mi punto de partida, mi primera señal real. El momento en que dejé de creer que estaba sola en el universo, abandonada por el destino. El momento en que entendí que no, había algo más grande. Una conciencia, una inteligencia, una energía que nos guía a todos, si aceptamos verla. Mi vida no es perfecta, ni cerca. Todavía tengo desafíos, momentos de duda. Pero ahora, cuando algo difícil pasa, ya no me pregunto ¿por qué a mí? Me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué viene a enseñarme? ¿Qué aspecto de mi alma debe evolucionar? Y esa simple pregunta lo cambia todo, porque transforma la victimización en empoderamiento, el sufrimiento en crecimiento, el caos en transformación. Las deudas, al final, me regalaron el más bonito presente. Me llevaron a mí misma, me forzaron a sumergirme en mis zonas oscuras, a enfrentar mis miedos más profundos.
Y de ese enfrentamiento nació una versión de mí que no conocía. Una Valeria más auténtica, más valiente, más conectada. Una Valeria que cree en las señales, que habla con el universo, que sabe que cada prueba es una oportunidad disfrazada. Así que ahora, cuando alguien me dice, ¿qué suerte tuviste de salir de eso?, sonrío, porque no es suerte, es una decisión. La decisión de aceptar, la decisión de transformar, la decisión de confiar en el proceso, incluso cuando todo parece perdido. Es la decisión de ver los mensajes del más allá, esos pequeños susurros del universo que nos dicen, sigue, vas por buen camino. Todo se despliega exactamente como debe ser. ¿Y tú? ¿Qué señales sigues ignorando? ¿Qué pruebas en tu vida están tratando de hablarte en este mismo momento? Porque créeme, nada pasa por casualidad. Cada dificultad, cada dolor, cada momento de desesperación es el universo tocando a tu puerta, pidiéndote que evoluciones, que crezcas, que te conviertas en quien realmente estás destinada a ser. Pero hay que abrir, hay que escuchar, hay que aceptar. Si esta historia real de transformación espiritual te tocó, suscríbete y compártela, porque alguien en algún lugar necesita escuchar que no está sola en sus luchas, que sus deudas, su caos, su desesperación no son un final, son un principio, el principio de un relato de despertar, de un viaje de superación espiritual que la llevará exactamente a donde su alma debe ir. El universo solo espera a que estés lista para escuchar. Entonces, ¿estás lista? P, P, Bre, E, B, Sond.